Continuamos entonces con la cuarta charla de este ciclo que se ha denominado Entomología Forense, aporte de los insectos en la investigación de homicidios. El ponente será el señor Roberto Morales Montero. El señor Morales Montero es biólogo con énfasis en zoología de la Universidad de Costa Rica y se encuentra cursando una maestría en entomología por la Universidad de Nebraska-Lincoln. Como parte de su experiencia profesional, se destacó en puestos como asistente universitario y como técnico especializado en las secciones de biología forense, química analítica y pericias físicas del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. Desde febrero del 2017 a la fecha, se desempeña como perito judicial en la unidad de zoología de la sección de biología forense de esta institución. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a don Roberto y esperamos que puedan disfrutar de esta interesantísima ponencia. Don Roberto, adelante, la escuchamos. Bueno, muchas gracias por la introducción. ¿Usted se me escucha bien? Nada más para estar seguro. Sí, señor, se le escucha perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este tema y, bueno, por la introducción. Y a todos los que están aquí presentes el día de hoy, también muchas gracias. Bueno, me tocó la hora de la marea alcalina. Espero que el tema les parezca interesante y no se me vayan a dormir y que por lo menos les quede ahí las ganas de, bueno, que tengan ganas de aprender un poco y también que al final les queden algunas inquietudes que ustedes puedan, que se interesen por el tema. Entonces, como ya dijeron en la introducción, pues el tema que les voy a presentar hoy es el de entomología forense y su aporte o el aporte de los insectos en la investigación de homicidios. Entonces, vamos a ver. Esto es un poco de la introducción, bueno, los temas que vamos a ver en esta tarde, que voy a tratar un poco. Vamos a hablar primero de antecedentes y un poco de definiciones, luego las áreas de aplicación de la entomología forense, qué se hace en el país, qué se hace en Costa Rica, y también al final análisis de algunos casos relacionados con homicidios. Entonces, Don Roberto, dígame. perdón que lo interrumpa por cualquier ¿Sí? cosa, no estamos viendo su pantalla, todavía no la está compartiendo por aquello. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí sí la ven. Ahora sí, sí, Ok, señor. perfecto. Si tuve un problema técnico. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, eh, esos son los temas a desarrollar y vamos a iniciar entonces con un poco de definiciones y antecedentes. Primero, sí, muy rápidamente, la introducción. Entomología forense, bueno, yo trabajo, como ya se ha mencionado, en el Departamento de Ciencias Forenses en la sección de Biología Forense. La sección de Biología Forense, bueno, está asociada al Departamento de Ciencias Forenses, que a su vez es parte del organismo de investigación judicial del OIJ, y este es nada más un gráfico como para visualizar a dónde estamos ubicados en todo este organigrama de la institución, ¿verdad? Del Poder Judicial. Y ahora sí pasamos ya al tema de las definiciones. Primero, así muy rápidamente, ¿qué son ciencias forenses? Bueno, la ciencia forense es básicamente el estudio o el análisis de prueba material mediante pues el uso del conocimiento científico para dar respuestas a ciertas interrogantes en el ámbito pues judicial, ¿verdad? La entomología es una rama de la biología que está encargada del estudio de los insectos. Entonces, la entomología estudia desde la evolución de los insectos, la relación de los insectos entre ellos, la relación con el ser humano, transmisión de enfermedades, etcétera, ¿verdad? De insectos, pues ahora más adelante lo vamos a ver, son parte de la vida cotidiana, están con nosotros en todo lugar y pues es importante, es necesario el estudio de estos organismos. También vamos a ver un poco más adelante algunas de sus, pues de las aplicaciones que tiene el estudio de los insectos. Y por supuesto,
ahora sí, ya un poco más aterrizado al tema que vamos a tratar en esta tarde, la entomología forense es pues una rama de la ciencia forense que lo que hace es tomar los insectos, estudiar los insectos para emitir alguna conclusión o dar igualmente respuesta a algunas dudas que puedan surgir como parte de una investigación legal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes los insectos? Como les mencionaba anteriormente, los insectos están en todo lugar. Son el grupo de organismos más exitoso que hay en el planeta en términos de abundancia y diversidad. Este gráfico que se ve ahí, la leyenda tal vez no hace ahí un buen contraste con el fondo, pero nada más para que tengan una idea, esta parte de color anaranjada son, digamos, el porcentaje de insectos con respecto al resto de organismos que habitan el planeta Tierra. Entonces, todos los anaranjados son insectos, ¿verdad? Mariposas, escarabajos, moscas, etcétera. Y todo lo demás, poco menos de la mitad, se lo reparten entre plantas, otros animales, pues mamíferos, reptiles, aves, etcétera. Entonces, para que vean, pues en proporción un poco, ¿verdad? Y más o menos se vayan haciendo la idea del por qué es importante el estudio de los insectos en general, ¿verdad? Em, como ya les mencionaba, están presentes en prácticamente cualquier hábitat terrestre. El único lugar donde es muy complicado, digamos, ubicar insectos o no, puede que no se ubiquen insectos, son en las partes muy altas del planeta, casi que en las cumbres de las montañas más altas, por cuestión de frío y esto ya pues los insectos van a tener ciertos problemas, pero por lo demás se pueden ubicar en cualquier lugar, inclusive hasta hace poco se tenía la idea de que no había insectos, por ejemplo, en zonas de agua salada. Ya hay casos recientes de estudios que han ubicado algunos insectos en zonas cercanas a la marea, en las costas y que habitan ahí, de estos insectos que llaman, no sé si algunos han tenido la oportunidad de verlo, los insectos patinadores que andan en la superficie de los lagos y de los ríos y parece que de verdad andan patinando, pues hay algunos de estos en agua salada. Entonces, ¿por qué también, por qué están o por qué encontramos insectos en prácticamente cualquier hábitat? Pues tienen una capacidad de desplazarse pues muy buena, tienen una buena capacidad para desplazamiento porque tienen la capacidad de volar, ¿verdad? Son muy buenos voladores. No todos los insectos vuelan, eso sí, pero los que sí cuentan con esta característica, pues pueden desplazarse por lo general muy bien. Por ejemplo, en el caso de las moscas, y ahora también lo vamos a ver un poco más a profundidad porque las moscas son lo que más se estudia en el ámbito forense o más asociado a la entomología de medicina legal, pues hay estudios en moscas, este es de 1990 me parece, en donde en África pudieron marcar moscas de un género, el género se llama Crisomía, que hay en Costa Rica, dicho sea de paso, y que colocaron cebos a diferentes distancias y lograron capturar moscas a 63.5 kilómetros del lugar a donde las habían liberado. Entonces, para que vean la capacidad que tienen de desplazarse y además también la capacidad que tienen de detectar digamos, los lugares a donde se pueden alimentar o los lugares donde pueden encontrar refugio, ¿verdad? Eh, Igual, parte de la importancia de los insectos en la vida de los seres humanos, el 65% de las plantas son polinizadas por insectos. Y me atrevería a decir que inclusive este porcentaje se está quedando corto. Tal vez habría que revisar esos porcentajes, pero pues sí, una gran cantidad de plantas son polinizadas por insectos, plantas que inclusive, o de las que inclusive nosotros nos alimentamos. Y bueno, lo que les he estado mencionando tienen una estrecha relación con el hombre. Tenemos polinizadores, tenemos plagas de cultivo, tenemos transmisores de enfermedades con seres humanos, en animales, etcétera. Entonces,
es parte de la razón por la que estudiar los insectos pues, es muy, muy importante. También algunos de los grupos, como escarabajos o moscas, son de los mejores descomponedores que hay en el planeta. Ellos son capaces, estos insectos son capaces de tomar ciertos, eh, por llamarle de alguna manera, objetos, piensen en materia que se está descomponiendo, materia vegetal, desechos, en general basura, y la pueden transformar en diferentes componentes que luego el ser humano va a poder aprovechar en, en otro montón de procesos como abonos, el tema de entomología forense, que ahora vamos a tratar. Los insectos descomponen los cuerpos, aceleran los procesos de descomposición para que la tierra vuelva a reabsorber esos nutrientes. Entonces los insectos son de los principales, digamos que aceleradores de descomposición en materia orgánica. Esta gráfica que se ve aquí, este dibujo, es, pueden ver un cuerpo, es tomado de un libro de entomología forense y lo que ilustra es un poco la variedad de insectos que pueden llegar a un cuerpo que se está descomponiendo. Por lo general se piensa en moscas, esos son los principales insectos que van a llegar a un cuerpo, seguido de escarabajos, pero por ahí también pueden llegar mariposas, pueden llegar avispas y abejas, van a llegar otros organismos que no son insectos, como las arañas, como los ácaros, cien pies, mil pies, todos llegan, todos estos tienen la capacidad de llegar a un cuerpo y cada uno de estos va a ser, va a tener funciones diferentes sobre el cuerpo. Algunos van a buscar comer del cuerpo, otros van a llegar a buscar refugio, van a llegar a poner huevos o van a llegar inclusive a alimentarse de organismos que ya llegan a cuerpos. Por ejemplo, las arañas son depredadoras. Entonces, cuando detectan un cuerpo, llegan buscando justamente otros insectos como moscas y poder comer de ellas, ¿verdad? Entonces, un cuerpo en descomposición es todo un ecosistema, un montón de cambios y un montón de factores, ¿verdad? Que van afectando pues la vida que se va encontrando sobre este cuerpo conforme se va descomponiendo. Esto, bueno, ya les mencionaba que algunos son aceleradores de descomposición en materia orgánica. Las moscas, estas moscas que ven aquí en la imagen, son moscas que nos toca estudiar a nosotros en el Departamento de Ciencias Forenses. Son moscas que llegan a cuerpos en descomposición y lo que ven ahí es la mosca poniendo huevos. Lo que ven abajo, como unos líneas blancas, son huevos que la mosca está poniendo. Estos son escarabajos que llegan a cuerpos también y como pueden ver ahí, eso que ven es un escarabajo. Abajo se ve un escarabajo inmaduro de la misma especie, las dos son la misma especie, solo que uno es el inmaduro, el otro es el adulto, y ahí pueden ver que se está comiendo una larva de mosca. Entonces era un poco el ejemplo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que el escarabajo llega, algunos llegan a buscar alimentarse de otros organismos que ya están en el cuerpo. Entonces, para que vean cómo todo va variando, cómo todo sobre el cuerpo, pues se va modificando conforme va pasando el tiempo y se va pues pasando los procesos de descomposición. Ok, un poco de antecedentes. Igual, ¿de dónde sale la, digamos, el interés del ser humano en estudiar los insectos? Desde, bueno, hay registros, como ven ahí, desde el año 3000 antes de Cristo, de Mesopotamia. Eso es un sello. Lo que ven ahí es un sello de un cilindro que encontraron pues, cerca de la región donde eh, estaba eh, el, cerca de la región de Mesopotamia, perdón. Y lo que ven ahí son un grabado donde se ve lo que parecen ser como unas gacelas y arriba de la que está más a la izquierda hay lo que parece ser como una mosca, ¿verdad? Entonces ya desde ese momento, desde el año 3000 antes de Cristo, ya el ser humano empezaba a mostrar alguna, digamos que algún interés por los insectos y su relación con el ser humano. Esto es un sello en Babilonia del año entre 1700 y 1400 antes de Cristo, un poquito más para acá.
lo mismo, vemos una figura de un ser humano, de una persona, perdón, y arriba lo que parece ser una mosca. ¿De dónde sale el interés de, digamos, por qué aparecen grabados estos insectos en, pues, de épocas tan antiguas? Lo que dicen los autores es que ya en esos momentos la humanidad empezaba a darse cuenta de que los insectos guardan una relación muy estrecha con los seres humanos por los procesos, por ejemplo, de descomposición. Ya eran más conscientes eh, de que en los asentamientos, cuando se, digamos, se alimentaban de un animal y pasaban, dejaban los desechos en algún lugar, pues eventualmente esos desechos empezaban a traer diferentes insectos. Entonces los ven, por eso es que se ven en estos grabados, por eso es que los dejan eh, grabados en sellos y en cilindros como parte de la representación de la importancia de estos organismos ya en épocas tan antiguas. En el año 300 antes de Cristo, bueno, Aristóteles, el filósofo y científico griego, hablaba de la generación espontánea de vida. Esta era una teoría que él tenía y que, digamos, empezó a promulgar a raíz de diferentes observaciones que él hacía. La generación espontánea lo que dice es, que obviamente ya sabemos que no funciona así, pero lo que se creía en ese momento era que la vida podía aparecer a partir eh, de materia, por ejemplo, materia orgánica, que se quedara a un lado como parte de desechos y que a partir de esa materia, pues aparecía en este caso insectos. En, inclusive esta teoría que plantea Aristóteles se mantuvo durante muchísimo tiempo y diferentes filósofos y pensadores durante mucho tiempo, pues creían que la generación espontánea efectivamente era algo que ocurría. Inclusive eh, científicos como Isaac Newton todavía creían que la generación espontánea de la vida ocurría. Tiempo después nos dimos cuenta que la situación no era así como la mencionaba Aristóteles, gracias a diferentes experimentos, por ejemplo, este científico, Francesco Redi, un italiano, que planteó un experimento en donde puso, pues dudó obviamente de la teoría de Aristóteles, no pensaba que la vida se podía generar de la nada, ¿verdad? Y lo que hizo fue algo muy sencillo, colocó trozos de carne en diferentes recipientes, unos sin tapa, otros con tapa, los dejó y empezó a hacer observaciones. Obviamente la carne se empezaba a descomponer y él pudo ver que en los recipientes que no habían tapa empezaban a llegar moscas, empezaban como a, digamos que a tener contacto con la carne. Pudo ver que las moscas ponían huevos y a partir de los huevos aparecían las larvas que se empezaban a alimentar de la carne. Mientras que en los recipientes que estaban cerrados, pues obviamente no iba a ocurrir esto, no habían larvas, porque las moscas no tenían contacto con la carne, ¿verdad? El recipiente estaba cerrado y la tapa no las iba a dejar entrar en contacto con la carne. Y así fue como la teoría de la generación espontánea de la vida de Aristóteles, pues se vino abajo, ¿verdad? Em, Igual, bueno, ahora esto ya, ahora sí, aterrizando un poco más a la parte de entomología forense, hay muchos relatos de entomología forense en pues una gran variedad de libros. Esto que ven aquí, que copié textual, es un relato eh, de China del siglo XIII, me parece, que fue encontrado en una compilación de relatos. Y lo que menciona es que, como ven ahí, bueno, un oficial de la corte escuchó llorar a una mujer, el oficial le pregunta qué había ocurrido. La mujer dice que el esposo había muerto por fuego, pero el oficial descubrió muchas moscas agrupadas en la cabeza. La autopsia reveló la presencia de una herida en la cabeza del cuerpo y la mujer confiesa que ella y otro hombre habían causado la herida en la cabeza de su esposo. Entonces, ya los primeros como, digamos, pruebas del uso de la entomología forense en, digamos, la resolución de casos de homicidios, ya desde la China del siglo XIII.
¿verdad? De este hombre que le llama la atención que hay moscas en ciertas posiciones. Ahora lo vamos a ver también. Las moscas suelen llegar a lugares donde hay heridas, por ejemplo, una herida de arma blanca, una herida de fuego. Esa herida atrae a moscas que van a llegar a esos lugares a poner huevos. Entonces, ahí está, digamos que los primeros relatos. Igual en China en el siglo XIII se informa sobre la resolución de un homicidio de un trabajador de una plantación de arroz. Resulta que aparece un trabajador de esta plantación muerto, le habían cortado el cuello, obviamente nadie se atribuye el crimen y el encargado de la plantación de arroz llama al resto de los trabajadores y les pide que lleven la hoz. La hoz es esta herramienta que se ve ahí un poco en el dibujo que ellos utilizan para cortar las plantas de arroz. Entonces les pide que por favor pongan las armas en el suelo y el encargado de la plantación se da cuenta de que una de las armas atraía una gran cantidad de moscas porque había sangre sobre el arma y pues termina inculpando al dueño del arma. Más o menos por ahí va la historia, como les digo, es una historia del siglo XIII, pues qué tanta veracidad guarda hasta el día de hoy, pues quién sabe, es un compilado de relatos de esa época, entonces pues nos tenemos que quedar con eso. Y ya para el siglo XVIII igual hay más relatos relacionan la entomología con la ciencia forense y con la resolución de homicidios. Un comerciante de seda que es asesinado y lo mismo, llegan los oficiales de investigación en unos barcos donde guardaban seda, llaman a los dueños de los barcos, presentan los dueños de los barcos toda la seda y hay unas sedas, hay unos rollos de seda que atraen muchas moscas. Cuando los oficiales de investigación revisan las sedas, se dan cuenta de que algunas están manchadas de sangre y lo relacionan al mercader que habían asesinado. Lo relacionan como que la seda era de él y se la quitaron, quedó manchada de sangre y eso atrae a las moscas. Ya más para acá, siglo XIX, Bergeret, un investigador, pues investiga la muerte de un niño en Francia y evalúa los insectos encontrados en el cuerpo del niño y concluye que el niño tenía aproximadamente 2 años de estar muerto. Es un niño que aparece en una casa que una pareja había alquilado. La pareja no sabía nada del niño. El niño aparentemente estaba metido detrás de una pared. Ellos dicen que, pues, que son inocentes y con esta investigación de Bergeret, del análisis que él hace, se determina que el niño tenía 2 años de muerto y entonces culpan a los inquilinos anteriores pues, de la vivienda. Eh, Hay algunos analistas que han cuestionado el caso, pero lo importante de aquí es que por lo menos este es también pues el primer caso donde la entomología forense y la sucesión de insectos es aplicada ya en un caso digamos que del occidente, porque los casos que vimos anteriormente eran todos de China, ¿verdad? Ya este es el primer caso, digamos que occidentalizado, en que se utiliza la entomología forense para la resolución de un homicidio. Ya a finales del siglo XIX, Megnin es una persona que, bueno, es considerada como el fundador de la entomología forense, por lo menos en la parte, como lo mencionaban, en la parte occidental del planeta. Publica este libro que se llama La fauna de los cadáveres, aplicación de la entomología en la medicina legal, y habla de los procesos de descomposición en los cuerpos y cómo los insectos llegan a diferentes etapas de descomposición y cómo los insectos pues aceleran estos procesos, etcétera. Y ya para 1948 se publica este libro que se llama The Blowflies of North America, las pues, moscas de América del Norte, que es básicamente el inicio de la entomología forense en América, específicamente en América del Norte, en los Estados Unidos. Entonces, eso es como un poco el relato de cómo hemos llegado hasta el día de hoy en cuanto a entomología forense y sus aplicaciones. Y por supuesto, el efecto CSI, que también ya pues en años muy, muy recientes, ¿verdad? Que estamos viendo que
que a la gente le llama la atención. El programa por lo menos pues trae a la luz o hace que la gente se interese un poco en el tema de la investigación y las ciencias forenses, aunque no es muy preciso que digamos. De hecho, bueno, me acuerdo que mi mamá es fanática de CSI, le encanta. Y este señor que aparece ahí, que creo que se llama Grissom, no sé si alguno alguna vez vio CSI, es inclusive entomólogo forense. Entonces él analiza las moscas, claro, lo hace, ojalá todo fuera tan fácil, ¿verdad? Él agarra la mosca y dice, esta mosca es tal y tiene un mes de estar aquí. Las cosas para nada funcionan así, pero bueno, así lo hacen ver en el programa. Inclusive me acuerdo que una vez él está resolviendo un caso y él agarra una mosca y dice, esta mosca es de la especie tal y la presentan en la cámara y no tenía absolutamente nada que ver con la mosca que él estaba diciendo. Entonces eso también me pareció muy curioso. Como les digo, al menos el programa pues hace que la gente se interese un poco sobre el tema, pero sobre precisión pues muy poco en realidad, por lo menos en la parte de entomología forense. Y esto, bueno, esto es en Costa Rica, un libro, se llama La huella de los opilotes, de el ex fiscal general de la República, Francisco Dalanese. Habla sobre un homicidio que más adelante vamos a ver cuando veamos los casos, que habla del entomólogo. El entomólogo que habla, que ven ahí en la lectura, habla de un entomólogo, ¿verdad? Que ellos pues llaman al entomólogo para que asista a la escena y al final dice, ven, llegó el entomólogo y bajó un hombre joven y extendió la mano para saludar a los policías del OIJ. Bueno, ese entomólogo es en realidad el que ahora es mi jefe, que era el que antes hasta el 2015 era el entomólogo forense aquí en el departamento. Y pues este libro lo menciona, entonces por lo menos ahí queda como una curiosidad. Ok, vamos a ver áreas de aplicación de la entomología. Eso vamos a ir un poco rápido para poder llegar a los casos, que es la parte que tal vez más nos interesa. Si ustedes ven un libro de entomología forense, van a ver tres grandes áreas de aplicación, que es entomología urbana, entomología de productos almacenados y entomología médico-legal. Entomología urbana tiene que ver con cosas como infestaciones de insectos en zonas urbanas, pulgas, alguien tiene una chanchera y eso está lleno de moscas, entonces hay que investigar por qué están llegando tantas moscas, etcétera. Más o menos por ahí anda entomología urbana. Daños ocasionados por termitas, una persona compra un mueble que dicen que es buenísimo, que lo acaban de hacer y el mueble pues resulta que se le viene a pedazos en cuestión de un mes, resulta que está infestado de termitas. Entonces, eso lo ve la entomología urbana. Abandono de incapaces, ¿verdad? Pues, lamentablemente a veces, ¿verdad? De adultos mayores o niños que no los atienden como debería ser, por cuestiones de que las personas, pues, tienen heridas o no son atendidos, ¿verdad? Las moscas llegan, ponen huevos y empiezan a colonizar en sus cuerpos. Negligencia funerarias por infestación de insectos en cuerpos, igual mal manejo de cuerpos y las moscas llegan y ponen huevos ahí. Verificación de autenticidad de piezas precolombinas a través de insectos, esto es muy interesante. Encuentran piezas, ¿verdad? En alguna excavación y algunas de estas tienen restos de insectos que se estudian para ver si efectivamente las piezas son pues originales, ¿verdad? Todo eso lo ve la entomología urbana. Entomología de productos almacenados, pues es más eh, algo como más fácil de, bueno, no sé si es fácil de entender, pero es básicamente los insectos pueden llegar a comer alimentos que están almacenados, preservados, granos, cereales en general, productos textiles inclusive. Entonces resulta que hay una importación de algún grano, por ejemplo, y cuando lo abren aquí en un puerto, pues está lleno de escarabajos y quieren saber si ese escarabajo llegó mientras estaban desalmacenando aquí en bodega en el puerto, o si viene desde el barco, o si inclusive el insecto llegó o se metió a los sacos cuando estaban cargando el barco allá en donde sea que venga el grano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ve la entomología de productos almacenados. Y finalmente, entomología médico-legal, que es la parte que está más relacionada al tema que estamos tratando el día de hoy.
Esto es lo que nosotros hacemos en Costa Rica, básicamente. La determinación de tiempo mínimo de colonización de un cuerpo y la determinación de traslado de un cuerpo. Entomotoxicología no se hace en el país aún. Digamos que estas son las tres ramas de la entomología médico-legal que ustedes pueden ver en algún libro relacionado a entomología forense. En Costa Rica se hacen las primeras dos. Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a diferentes factores que ahora vamos a ver, determinar cuánto tiempo tienen las larvas que se encuentran sobre un cuerpo. O sea, cuándo llegó la mosca a poner huevos sobre ese cuerpo. También podemos determinar si un cuerpo fue movido, porque en el país, en Costa Rica, tenemos muy buenas bases de datos, afortunadamente, y podemos saber las diferentes especies de moscas o escarabajos que llegan usualmente a los cuerpos, podemos saber en cuáles regiones del país están. Entonces resulta que si una persona fallece en las partes altas del Cerro de la Muerte, por ejemplo, ahí hay ciertas moscas y ciertos escarabajos que pueden llegar al cuerpo, lo colonizan, y luego resulta que este cuerpo van y lo mueven y lo dejan en una playa, ¿verdad? Lo pasan de una zona muy alta, Cerro de la Muerte, que está pues alto, y lo dejan a nivel del mar. Las especies no van a coincidir. Eso es como determinamos, por ejemplo, si un traslado de cuerpo. Eso era lo que les mencionaba. Determinamos el tiempo de muerte a través de los tamaños de las larvas. Así podemos saber cuándo es que una mosca llega a un cuerpo. Estas son imágenes de moscas y de escarabajos que típicamente llegan a cuerpos en descomposición. Entonces, tenemos familias, la familia Califóride, la familia Sarcofágide, esas son las más típicas. La familia Califóride son estas mosquillas que ven ahí, que son verdes o azul metálicas. Sarcofágides es el otro nombre de otro grupo, que son moscas ya de color gris, con líneas negras, un poco más grandes. Esas son las típicas que llegan a cuerpos. ¿Cómo determinamos nosotros el grado de desarrollo de una larva? A través de esto. Este es el ciclo de vida de una mosca. Resulta que la mosca está atraída por la carne en descomposición, entonces llega al cuerpo. Esa mosca busca dónde poner huevos, una mosca hembra pone masas de huevos y a partir de los huevos, unos 24 horas hasta menos, 24 horas después, de esos huevos salen larvas y las larvas comen la carne en descomposición. Esa larva va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se convierte en una pupa, que es lo que vendría a ser, digamos, para que tengan una idea, lo que en una mariposa vendría a ser como un capullo o como una crisálida. Eso es la pupa. Y de la pupa va a salir una nueva mosca adulta que se va y va a empezar otra vez el ciclo de vida. Entonces nosotros conocemos este ciclo y podemos saber, por ejemplo, si una larva, eh, de acuerdo al tamaño que tiene y de acuerdo a la temperatura del sitio donde se ubica el cuerpo, saber más o menos la edad en términos de horas que tiene esa larva. Entonces nosotros podemos decir, ok, en este lugar, a esta temperatura, la larva de la especie X tiene 24 horas, tiene 48 horas, tiene 72 horas, etc. También ahora lo vamos a ver un poco rápido. ¿Cuánto se tarda las moscas en detectar un cuerpo si se cumplen con ciertas particularidades? Por ejemplo, que tenemos días con un buen tiempo y el cuerpo está en intemperie y no hay nada de lluvia, hace días, digamos, bonitos, entre comillas. Las moscas pueden durar minutos en detectar un cuerpo, así literalmente minutos. En cuestión de 15 minutos pueden estar llegando a un cuerpo. ¿Cómo lo detectan? Pues el cuerpo, cuando se empieza a descomponer desde los primeros momentos, empieza a liberar gases. Esos gases las moscas los pueden detectar, es por puro, se llama quimiorrecepción, o sea, detectan todos los componentes de esos gases y se trasladan, como vemos ahora, pueden volar kilómetros de kilómetros para llegar al sitio donde ubican el cuerpo y así empezar a poner huevos y alimentarse. Estas son las curvas. Es un gráfico un poco simplificado de lo que nosotros hacemos en el laboratorio a través de, hay dos formas de hacerlo, a través de la longitud de la larva o a través del peso de la larva. Nosotros hacemos longitud, que es el gráfico de arriba. Ese es más o menos el comportamiento que tiene una larva en cuanto a su crecimiento, ¿verdad? En términos de longitud, cuando está sobre un cuerpo.
Empieza en los primeros días, va creciendo poco a poco, luego se dispara casi en una línea recta y llega un momento en que hace una curva hacia abajo, que es en el momento en donde ya la larva se transforma en una pupa y está preparándose para salir la nueva mosca. Entonces, esa curva nos dice a nosotros, más o menos, cuánta edad puede tener la larva que nosotros ubicamos sobre un cuerpo. Todas esas curvas van a cambiar en función de la temperatura. Eso que ven ahí es una misma especie de mosca. La diferencia es que son diferentes temperaturas. La curva que dice, o que trae el número romano, el número 1, son las curvas que se generan cuando la temperatura es muy alta. A temperaturas muy altas, el ciclo de vida o digamos, la duración desde huevo hasta la mosca adulta va a ser un tiempo mucho más corto. Si la temperatura es muy baja, es muy frío, esa misma especie va a durar muchos más días en desarrollarse, ¿verdad? Va a durar más días en alcanzar la longitud ideal para transformarse en pupa y de ahí que salga la mosca y toda la historia que vimos ahora cuando estamos viendo el ciclo de vida. Entonces, así es como funciona. Esto es, digamos que la parte teórica que nosotros utilizamos para poder hacer las estimaciones de tiempo de muerte aquí en el laboratorio. ¿Verdad? Tenemos que a diferentes temperaturas, la misma especie de mosca pues va a tener diferentes o va a crecer a diferentes ritmos. Esto es más de lo mismo, no los voy a aburrir un poco con eso. Estadística, nosotros hacemos pues una regresión lineal para determinar la de la larva, pero básicamente es utilizando las gráficas que que les acabo de enseñar, cómo nosotros podemos saber cuánta tiene una larva que ubicamos sobre un cuerpo. Este es el mismo gráfico que les mostré hace un rato, todas las especies que pueden llegar a un cuerpo en descomposición y todas estas especies potencialmente pueden darnos a nosotros una clave, digamos, de tanto de cuánto tiempo tiene un cuerpo de estar expuesto a los insectos, así como si un cuerpo fue removido de un lado a otro. Les estoy hablando mucho de moscas y escarabajos porque son los que más llegan a los cuerpos. Pero, por ejemplo, una avispa puede darnos a nosotros claves si un cuerpo fue movido del sitio donde digamos que la persona falleció, ¿verdad? Entonces, todos los insectos que uno pueda ubicar sobre un cuerpo son potencialmente importantes para hacer un análisis entomológico y dar respuesta a algún interrogante, ¿verdad? Este cuadro que ven aquí, lo que tienen a la izquierda son nombres de diferentes insectos y las líneas lo que representan son las etapas de descomposición de un cuerpo en donde estos insectos se pueden ubicar. Entonces, arriba lo que se ve son los números de días, ¿verdad? De días que van del 1 al 30 y luego va de meses y a dónde podríamos ubicar nosotros diferentes escarabajos. Entonces resulta que hay moscas que llegan a los cuerpos desde el día 1 hasta el día 20, 25. Igual depende del ritmo de la descomposición del cuerpo. Ya llega un momento en que las moscas dicen, no, ya este cuerpo ya no nos interesa, ya no tiene la carne fresquita que nosotros necesitamos para poner los huevos o que a la larva les va a gustar para comer, entonces ya nos vamos de aquí. Entonces ya las moscas dejan de aparecer. Entonces, por ejemplo, un cuerpo que tenga 3 meses, muy posiblemente no vayamos a encontrar ninguna mosca. Pero podemos encontrar algunos escarabajos que se alimentan de huesos, de restos digamos, de piel o restos de musculatura que quedan adheridas a los huesos. Por ejemplo, hay algunos escarabajos que los utilizan en museos para quitarle la piel a los huesos. Entonces, es posible que esos encontremos ya pasado un mes o mes y medio o 2 meses de la defunción de la persona, ¿verdad? Entonces, nada más para que vean la variedad de insectos y de organismos que podemos encontrar sobre un cuerpo y cómo van a variar, ¿verdad? Su presencia o ausencia dependiendo de la cantidad de días que ese cuerpo tenga de estar expuesto. Esto es lo mismo que les mencionaba ahora, es como la combinación de artrópodos que pueden ubicarse sobre un cuerpo. No me voy a extender mucho por acá para poder pasar al análisis de casos.
que es la parte que tal vez pueda resultar más interesante de todo este asunto. Entonces, conceptos de tiempo de muerte, esto es lo que nosotros hacemos cuando extendemos un dictamen a la autoridad judicial relacionada al tiempo de muerte, a la determinación de tiempo de muerte mediante el uso de insectos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Resulta que le damos a la autoridad una gráfica en donde la autoridad va a poder ver la ventana de muerte, que es, de acuerdo a los relatos o a los informes policiales, cuándo fue que una persona fue vista por última vez y el momento en que el cuerpo aparece, ¿verdad? Esa es la ventana de muerte. Partimos del hecho de que esa persona pudo haber muerto en cualquier momento, desde su desaparición hasta cuando aparece, ¿verdad? El intervalo postmortem, que lo dicta patología, mediante ya técnicas que ellos manejan, y pues me voy a meter en esto, pues no es mi campo de expertise, pero ellos le van a decir a la autoridad, bueno, este cuerpo, de acuerdo a las características que tiene entre 24 y 72 horas de fallecido, qué sé yo, ¿verdad? Y también les ponemos a la autoridad en los dictámenes el tiempo estimado de colonización, el tiempo mínimo de colonización. ¿Por qué digo tiempo mínimo de colonización? Eso es importante y lo vamos a ver ahora en un caso que les voy a exponer. Lo que finalmente nosotros hacemos aquí en el Departamento de Ciencias Forenses es determinar el tiempo o el momento en que la mosca llega al cuerpo. Si las condiciones son ideales, como lo que les explicaba ahora, de que hace un tiempo muy bonito y el cuerpo está expuesto a factores ambientales y todo lo demás, la mosca puede encontrar el cuerpo muy rápidamente. Pero resulta que si esa persona muere en un ambiente hermético, por ejemplo, en un lugar cerrado, pueden imaginarse lo que quieran, un cuarto totalmente cerrado, en un vehículo, pues los insectos les va a costar más llegar y colonizar ese cuerpo, ¿verdad? Llegar y poner huevos sobre el cuerpo. Entonces, por eso se habla de tiempo mínimo de colonización, no intervalo post-mortem, porque depende de los factores en que se haya dado, depende de las circunstancias en que se haya dado la muerte, pues el tiempo de colonización no necesariamente equivale al tiempo mínimo de muerte. Espero que más o menos les haya quedado claro, pero esa es la idea. Nosotros hacemos una determinación del tiempo mínimo de colonización de la mosca. ¿Cuándo fue que la mosca llegó la primera mosca llegó al cuerpo y empezó a poner huevos? Entonces, vamos a ver un caso en donde vamos a ver que patología da un tiempo de muerte, un intervalo por muerte muy amplio, y el tiempo mínimo de colonización de entomología reduce ese tiempo, lo que favorece a una investigación, a la investigación criminal. Entonces, los antecedentes, este es un caso de 1999, es uno de los primeros casos que se atendieron aquí en biología. Se denuncia la desaparición de un joven de 30 años. eh, el OIJ hace investigación, rastreo de llamadas y todo lo demás. El 1 de abril del 99, un jueves santo, aparece un cuerpo en Cartago. En ese momento no había ninguna vinculación con el cuerpo que apareció en este lugar y el muchacho que desapareció en San José más de una semana antes. Se realiza el levantamiento del cuerpo, el cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición. El 5 de abril aparece a las oficinas del OIJ una persona que dice que tenía el vehículo del ofendido, porque una persona que no conocía dice que se le estaba ofreciendo el carro para venderlo y que lo tenía desde marzo y que no sabía quién era esta persona que le había dado el carro, que se lo había dejado, etcétera. Era un relato muy extraño en realidad. Resulta que la autopsia médico-legal dice que la causa de muerte es desconocida porque no había proyectiles, no había traumas y la manera de muerte queda pendiente de investigación. Resulta que eso que ven ahí en ese calendario, lo que está marcado en amarillo, es el resultado de la autopsia, es el intervalo post-mortem que da patología forense en ese momento y le indica a la autoridad que esta persona pudo haber fallecido en cualquier momento entre el 22 y el 29 de marzo, o sea, más de una semana de muerte, es lo que le dicen a los investigadores. Resulta que a biología, bueno, se mandan elementos pilosos y las larvas recolectadas
en Cartago cuando se levanta el cuerpo. Y bueno, un análisis de alimentación de sopilotes que ahora vamos a ver por qué así muy rápidamente. Los elementos pilosos, se ubican elementos pilosos del ofendido como el imputado. El imputado es esta persona que se acercó al OIJ a devolver el vehículo de una persona que no conocía. Entonces, hay elementos pilosos en el carro de las dos personas. ¿Qué dice entomología forense? Que es finalmente lo que nos interesa. Pues resulta que entomología dice que el tiempo de colonización, el tiempo de muerte puede andar entre las 221 y las 245 horas. ¿Okay? De 9 a 10 días. Entonces, la primera mosca llegó a ese cuerpo entre 9 y 10 días antes de que se ubicara el cuerpo y recogieran esas muestras en el sitio. Entonces, pasamos de tener una semana, ¿verdad? Que dio patología forense del 22 al 29, a ubicar la muerte de esta persona entre 2 días, el 23 y el 24 de marzo. Bueno, con respecto a lo de los sopilotes, resulta que los investigadores encontraron que la ropa estaba removida, entonces querían ver si un sopilote era capaz de remover la ropa, resulta que no, así a grandes rasgos. Finalmente se determina que el ofendido fue asesinado a manos del sospechoso. Esto se logró porque entomología finalmente pudo reducir o le dio a los investigadores un tiempo de apenas 2 días con respecto a la semana que les había dado patología forense, y los investigadores pudieron ubicar o hacer mayores esfuerzos de, digamos, recabar evidencia y todo durante esos 2 días y lograron dar con el imputado. Imagínense de pasar de ver qué está haciendo una persona durante una semana completa, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Con quién se vio? ¿A quién llamó? Etcétera, a pasar a solamente 2 días. Entonces, así fue como entomología forense le ayudó a estos investigadores a centrar sus esfuerzos en esos 2 días y poder finalmente dar con el sospechoso y pues llevarlo a juicio y finalmente termina en sentencia de 25 años de prisión. Ok, un segundo caso. Aquí patología forense no da tiempo de muerte, entonces los investigadores no saben, ¿verdad? No saben dónde enfocarse, por lo menos no en qué días enfocar sus esfuerzos. Esto es en Punta Arenas, una zona costera de Costa Rica. Resulta que un 28 de febrero del año 2000, los vecinos perciben malos olores saliendo de la casa de un vecino. Desde hace rato no habían visto al propietario, llaman al OIJ y se lo encuentran amordazado, ¿verdad? Muerto. No saben qué había pasado y tenía las pertenencias metidas en bolsas plásticas. De acuerdo a diferentes testigos, la víctima fue vista con 2 personas el día 24 de febrero y gran cantidad de testigos lo verifican. Así como también dan cuenta de que estas 2 personas, a eso de las 2 o 3 de la mañana del 25 de febrero, salen en un taxi de la casa de la víctima. Medicina legal establece que la causa de muerte fue por asfixia, pero no determina el tiempo de muerte porque el cuerpo estaba en un grado de descomposición, pues estaba muy descompuesto el cuerpo, entonces no había forma de determinarlo. La única forma de que los investigadores en este caso podían obtener respuesta era mediante la entomología forense. Se emite un dictamen y se establece que el día de llegada de las moscas a este cuerpo fue como mínimo el 25 de febrero, que fue la madrugada de que los testigos vieron a estas 2 personas subirse en un taxi e irse de la casa del ofendido, ¿verdad? Entonces, entomología forense dio con el día exacto de que, coincidiendo con los testimonios de las personas de la vecindad, pues coincidía con los relatos y cuándo fue que vieron a estos 2 muchachos irse en taxi. Finalmente, los imputados terminan siendo condenados a 25 años de prisión. Y ya para terminar, vamos a ir un poco rápido para que nos pueda dar tiempo. El último caso, donde hay una diferencia entre el tiempo de colonización y el intervalo postmortem que da patología. Resulta que este es un caso muy famoso en Costa Rica, donde la víctima era empleada de la corte, sospechoso era un defensor público y pues había otra persona imputada que era una fiscal de la República. Entonces, era muy mediático, fue un caso muy mediático porque las personas pues eran empleados judiciales. Esto se da en el año 2006, si no estoy equivocado. Resulta que la ofendida desaparece
el 11 de julio, fue la última vez que la ven con vida. Venía saliendo de la casa de su mamá y le dice que tiene que ir a hacer unos pagos de unas tarjetas, se va. Esa fue la última vez que la ven con vida. Su esposo, que termina siendo el sospechoso, reporta su desaparición hasta el día 14 de julio por la noche. O sea, dejó pasar 3 días. Y el cuerpo es hallado el día domingo 16 de julio del año 2006. Entonces, vea que pasaron, sobre todo llama la atención que pasó mucho tiempo desde que la persona desaparece hasta que el esposo reporta la desaparición. Estas son fotografías del sitio. Esto fue en un lugar que en Costa Rica se llama Atenas, es una zona como boscosa, donde hay muchos barrancos. Una persona que va a trabajar el día domingo, que va a una fábrica, percibe algo raro, percibe animales o pilotes y digamos que se asoma a este barranco, a este precipicio y ve un cuerpo en el fondo. Llama a la policía y esta es una de las fotografías del sitio. El cuerpo está ahí, no se ve muy bien la fotografía, pero ahí, créanme, que ahí está el cuerpo, ahí está marcado con un número 1. Y ese tronco que ven ahí tiene unos alambres de púas y esto es importante para la resolución del caso. Resulta que patología forense dice que este cuerpo tiene entre 3 y 5 días de haber fallecido, ¿verdad? Sabemos que que lo habían levantado el día 16, entonces entre el 11 y el 13 fue que a esta persona le dio muerte. Recordemos que la última vez que la vieron fue el 11. Resulta que lo que dice entomología forense es que las moscas llegaron el día 14. ¿Ok? El día que el esposo reporta la desaparición. Las moscas llegan el día 14 en la mañana, el esposo reporta el día 14 en la noche. ¿Por qué tan extraño? ¿Por qué la diferencia? Pues resulta que de acuerdo a diferentes testimonios de personas relacionadas al caso, recordemos que este era un fiscal un defensor, perdón. Entonces, clientes de él, el defensor llamó a diferentes clientes que él tuvo en el pasado para pedirles ayuda para que movieran el cuerpo de donde él efectivamente le había dado muerte. El esposo había matado pues, a su señora en la casa, la había asfixiado y él empieza a llamar a diferentes personas para que le ayuden a mover el cuerpo de un lado a otro. Entonces, los testimonios en el juicio se presentan y se arma todo este panorama donde efectivamente se dan cuenta de que la persona muere el día 11 y logran pues armar como un rompecabezas y lo que entomología finalmente dice es que el día 14 en la mañana esta persona fue y depositó el cuerpo donde se encontró finalmente. El cuerpo Correcto. salió dando vueltas, perdón. Sí, 5 minutos. Ok, ya casi terminamos. El cuerpo cayó por el barranco, se quedó prensado contra el alambre de púas. Resulta que el cuerpo estaba envuelto en bolsas plásticas. Eso no lo mencioné. Y es importante, el cuerpo está en bolsas plásticas. Las bolsas plásticas evitan o pueden evitar, o más bien no evitan, retrasan la llegada de moscas al cuerpo, ¿verdad? Porque los gases no pueden salir de las bolsas. Si la bolsa está cerrada, es más difícil para las moscas llegar. Resulta que cuando esta persona deposita el cuerpo allá finalmente en Atenas, donde lo tiró, en el barranco, el cuerpo da vueltas, cae en el alambre de púas y el alambre de púas rasga las bolsas, ¿verdad? Abre las bolsas, los gases se liberan y el cuerpo queda expuesto al ambiente. Y ahí es donde las moscas empiezan a llegar y depositan los huevos. Entonces, por eso era lo que hablábamos al principio. Finalmente, en entomología forense lo que determina es un tiempo de colonización. Es el tiempo en que la primera mosca llegó al cuerpo. En este caso, no coincidía con el intervalo postmortem que dio patología, pero lo que hizo entomología en este caso particular fue darle sustento a los relatos de los testigos, ¿verdad? Porque finalmente la defensa del imputado lo que quería era traerse abajo los testigos, ¿verdad? Que estaban mintiendo, de que no era cierto, de que no, los registros telefónicos que no los tenían, etcétera. Finalmente, entomología ayuda, digamos, a darle ese soporte a los testimonios, porque al decir que la persona finalmente pudo depositar el cuerpo hasta el día 14 en la mañana, el cuerpo, más bien lo depositan el día 14 en la mañana, que es cuando las bolsas se rasgan y las moscas pueden llegar al cuerpo,
pues le da sustento a todas estas personas que desfilaron durante el juicio, porque finalmente, también otra cosa que había omitido, estas personas a las que el imputado llama, ninguna le ayuda, ¿verdad? Ninguna le ayuda a mover el cuerpo. Entonces, todos finalmente en el juicio lo que van y se sientan a decirle al tribunal es que esta persona me llamó el día 12, el miércoles 12 en la noche, pidiendo que por favor le ayudara a mover el cuerpo, pero yo me negué, ¿verdad? Otra persona dice, no, a mí me llamó el jueves en la madrugada y me llamó pidiendo que ayudara a mover el cuerpo. Yo me negué. Todos fueron diciendo esto. La defensa quiere traerse estos testimonios abajo, pero finalmente entomología forense, al decir que las moscas llegaron el día 14, pues le da sustento a lo que estas personas estaban diciendo, que el imputado llamó y no lo ayudaron. ¿Y cuándo fue que el imputado empezó a llamar a cada uno de los testigos? Pues cada uno fue dando sus fechas y horas diferentes y coincidía. Al final todo se armó como si fuera de verdad un rompecabezas y terminó en la sentencia de esta persona, 35 años de prisión, ya para el año 2007. El homicidio ocurrió en el 2006. Esta persona, bueno, es un exdefensor, era muy conocido en el país, en todo el ámbito judicial, pues como les mencionaba, terminó 35 años, terminó con una condena de 35 años y termina suicidándose en octubre del 2008. Y ya esto sería, bueno, esta es la argumentación de la defensa, donde cuando intentaban traerse abajo el caso, pues dicen que no coincidía lo que entomología estaba diciendo, que la muerte, ¿verdad? Que los investigadores decían que había sido el 11, pero entomología decía que era el 14. Finalmente la sala que resolvió la apelación, lo que dice aquí, esto es textual de la resolución, que no hay ninguna contradicción porque finalmente lo que entomología está brindando en su dictamen es un tiempo de colonización que coincide con la apertura de las bolsas en que el cuerpo estaba envuelto, ¿verdad? Y no coincide necesariamente con el tiempo de muerte. Entonces, esto es interesante porque el razonamiento de la sala al final fue el correcto. Ellos lograron tomar las conclusiones del dictamen y efectivamente dar una correcta interpretación a lo que nosotros en entomología forense estábamos pues brindándoles. Y eso sería todo, fue un poco rápido, ¿verdad? Estoy un poco tomando aire porque se me hizo un poco, pues tuve que correr un poquillo, pero bueno, esto sería de mi parte, es nada más un gráfico para que vean cómo eh, esto es, digamos, los conceptos tomados de diferentes medios de comunicación que daban la noticia y cómo entomología aparece en el centro. Estos son estos gráficos que a más grande la palabra, como que más menciones en la prensa, ¿verdad? En los medios de comunicación y entomología aparece ahí en el centro con un tamaño relativamente grande, moscas, larvas, entomología. Fue mencionado mucho en su momento en los medios de comunicación este caso y la relación con entomología forense y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el tiempo. Don Roberto, más bien, muchísimas gracias a usted por la excelente exposición que ha hecho. Verá usted la reacción de la gente muy pronto, pues tenemos una cantidad increíble de preguntas que lamentablemente no vamos a poder responder al aire, pero sí eventualmente le serán hechas llegar a través de correo electrónico para que usted pueda responderlas y hacerlas llegar a cada una de las personas que ha consultado muy amablemente. Sin embargo, tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartirle como para que usted pueda responderlas al aire. Dice, ¿será posible que alguien pretenda y logre poner o llevar insectos a una escena de crimen con la mala intención de alterar la escena? ¿Cómo hacer para determinar si esto ha sucedido? Bueno, es un escenario un poco complicado. No voy a decir que es imposible, pero digamos, esta persona tendría que tener cierto conocimiento porque nosotros en nuestra experiencia, de acuerdo a la teoría, ya nosotros sabemos qué tipos de insectos y qué tipos de organismos van a llegar a un cuerpo. De hecho, hay casos en donde aparece un cuerpo en estado de descomposición y, por ejemplo, está a la par de o está en un relleno sanitario, por ejemplo, hay mucha basura. Nosotros, ya por la experiencia y por la teoría, podemos saber cuáles insectos son los que llegan al cuerpo, a alimentarse del cuerpo, y cuáles insectos son de la basura,
¿verdad? Son especies diferentes y llegan a ser, pues tener actividades diferentes, entonces nosotros lo conocemos. Entonces, no voy a decir que no se puede, pero sí tendría que tener un grado de conocimiento muy grande para poder hacer eso y poder o sea, generar confusión. Pues sí, tendría que ser una persona que sepa bastante. Excelente, muchísimas gracias. Otra, bueno, como le digo, es una cantidad increíble de preguntas, unas buenísimas. Más bien lástima que no tenemos el tiempo para que las pueda responder, Sí. pero hay algunas, por ejemplo, dice, cuando el cuerpo está enterrado o está en estado de saponificación, ¿qué pasa en este caso con los insectos? Ok, si está enterrado, pueden pasar dos escenarios. Uno que es que las moscas o los escarabajos, hablemos de moscas, digamos, que es lo que nosotros utilizamos para hacer la determinación de colonización. Si el cuerpo está expuesto lo suficiente para que la mosca llegue y ponga huevos y luego lo entierran, y depende de cómo lo entierren, la mosca puede crecer adentro, pero se puede meter a un orificio, se mete en las orejas, en la nariz, y ahí se puede desarrollar más o menos. Y si logran encontrar el cuerpo antes de que el ciclo se complete, pues van a encontrar, vamos a encontrar larvas. Si ese no es el caso, digamos, le dan muerte a una persona e inmediatamente lo entierran, las moscas no van a llegar, pero pueden llegar otros insectos, pueden llegar escarabajos, hay escarabajos que viven en pues viven enterrados y que también son atraídos a cuerpos, a materiales en descomposición. Entonces va a haber otro tipo de colonización, pero insectos van a haber en casi todo lugar y en toda circunstancia. Lo que dice podría dificultar es sí la determinación del tiempo de colonización, porque no hay moscas, por lo menos en ese segundo escenario. Igual con el tema de la saponificación. Cuando está en el punto, bueno, saponificación es una etapa ya de la descomposición de un cuerpo humano. Eh, a diferentes etapas de descomposición van a llegar diferentes organismos. Todo lo mismo, un cuerpo en etapa de saponificación vamos a tener otros tipos de insectos, tal vez no la mosca que llega el primer día cuando el cuerpo está fresco, pero sí vamos a poder encontrar en diferentes organismos. Excelente. Y una última pregunta, dice, ¿los entomólogos trabajan en conjunto con los patólogos para poder realizar la autopsia? Ok, en el caso, bueno, nosotros recolectamos organismos en insectos en morgue. En ese caso, lo que pasa es cuando un cuerpo llega, está en descomposición y lo abren en patología, ellos nos llaman a nosotros. Esa es digamos, la facilidad que nos da el hecho de que patología forense está muy cerca del Departamento de Ciencias Forenses. Estamos a 5 minutos caminando. Entonces, nosotros vamos a la morgue y hacemos la recolección de indicios en la morgue. Y esto se hace siempre, para todos los casos. Digamos que ya está oficializado en una circular de la dirección del OIJ. Es obligatorio. Entonces, si en ese caso patología nos llama, inclusive también en casos muy específicos donde de pronto no el personal del departamento no esté, los patólogos también están capacitados para hacer una recolección. A ellos se les ha dado pues charlas y un poco ahí de capacitación de cómo hacer una recolección y una preservación, y luego nos mandan a nosotros las muestras para hacer el análisis. Excelente, don Roberto. De verdad, un enorme honor tenerlo con nosotros en este ciclo de conferencias con este tema tan riquísimo que creo que pues mucha gente, precisamente por eso la cantidad de preguntas, la gente está muy contenta y pues esperamos que hayan disfrutado de esta disertación de don Roberto Morales Montero, a quien la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial reconoce este esfuerzo que ha hecho para preparar esta ponencia y pues dedicarnos este tiempo. Ahí tiene virtualmente su certificado de reconocimiento, don Roberto, y muchísimas gracias de verdad por la gentileza de su tiempo y de la calidad magistral de esta disertación. De verdad, muchísimas gracias. Un fuerte Muchísimas gracias a aplauso a la ustedes. distancia. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes. Igual, buenas tardes. Y bien, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos, nada más, para prepararnos para la siguiente disertación que está titulada Filicidio Materno. Así que no se nos desconecten, no se vayan. En 5 minutos estamos regresando. Gracias.